Mi nombre es Víctor Román Lazarte. Actualmente estoy en la subunidad de investigación e innovación tecnológica como parte del cuerpo de asesores de proyectos de investigación. Soy investigador RANCIT y bueno, estoy culminando mi maestría en epidemiología clínica y bioestadística. Muy bien, ¿qué vamos a abordar en esta sesión? Básicamente son estos puntos. Vamos a empezar definiendo lo que es la medicina basada en evidencias. Vamos a ver un poco sobre los tipos de estudio, los diseños de investigación, un poco de pensamiento crítico para la toma de decisiones. Vamos a adentrarnos un poco en las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Vamos a dar una pincelada de ambos conceptos. Vamos a finalizar con la toma de decisiones en salud y algunos conceptos finales en los puntos finales como tal, ¿no? Muy bien, vamos a empezar definiendo la medicina basada en evidencias. Y bueno, este concepto ya ha sido una corriente que aborda incluso años antes del 2000 y poco más de la década de los 90, ¿no? En, Al año aproximadamente 1992, en donde Sackett comenzó con esta corriente de la medicina basada en evidencias, y es que en 1996 se publica esta narrativa acerca de lo que él consideraba es la medicina basada en evidencias, ¿no? Y poco a poco nos hemos percatado que no solamente se requiere evidencia para tomar decisiones en base al tratamiento o manejo, sino también se necesita tomar decisiones en base a la necesidad del paciente y los recursos que puede tener un centro hospitalario. Eh, Cabe mencionar aquí que mucha de la información que nosotros podemos recabar en Internet, en la literatura científica, va a basarse en literatura netamente estadounidense o de países desarrollados, ¿no? Cosa que no ocurre acá. Entonces, muchas de esas decisiones que por lo menos nos recomiendan algunas guías, no la vamos a poder acoplar a nuestra realidad, ¿no? Entonces, vamos a tener que adoptar correctamente el concepto y vamos a poder hacerlo nuestro en nuestro sistema de salud. Entonces, ¿qué es la medicina basada en evidencias? La medicina basada en evidencia se compone de esta forma. Básicamente son tres conceptos que nos vamos a llevar el día de hoy. Es la mejor ciencia disponible o la mejor evidencia disponible que se combina con la experiencia clínica del profesional sanitario. Ojo que menciona profesional sanitario y no netamente profesional médico, y los valores del paciente para llegar a la mejor decisión médica para el mismo paciente, ¿no? Eso es lo que menciona Sackett en su narrativa Evidence Based Medicine. Una bonita lectura, les recomiendo que lo puedan revisar y un poco revisar la historia del doctor Sackett, ¿no? Bueno, entonces vamos a interiorizar estos tres conceptos: la mejor evidencia disponible, la experticia en la profesión y las preferencias y valores del paciente. Muy bien, la experticia del médico, o en el caso nuestro, la experticia del profesional de la salud, va a ser para distintos ámbitos: para evaluar, para diagnosticar y tratar al paciente, evitando sobre todo el daño y sobreponiendo la integridad y beneficio de este. Las preferencias y valores del paciente. A veces hay una confusión, ¿no? Pero hay que considerar acá algo. Hay que siempre tener en cuenta la situación y la preferencia del paciente como tal. Hay algunas situaciones en las que el paciente no va a poder tomar la decisión que nosotros creemos conveniente. Sin embargo, nosotros tenemos que darle toda la información necesaria para que él sea autónomo y también sea empoderado con la decisión que vaya a tomar. Entonces, nosotros como profesional sanitario necesitamos explicarle a nuestro paciente todas las posibilidades, no solamente de tratamiento, sino diagnósticas en procedimiento y posibles complicaciones que se pueda desarrollar en base a las decisiones que éste tome. Eso es muy importante para que el paciente como tal tome la mejor decisión en conjunto con el médico. Y sobre todo, pues, la mejor evidencia disponible, ya que en estos tiempos, ¿no? En este nuevo siglo y sobre todo en esta nueva década post pandemia, nos hemos cruzado con una situación en donde profesionales de la salud eh, tomaban decisiones sin tener algún fundamento, sin tener alguna base sólida
para que ésta pueda ser llevada a cabo en el ámbito sanitario. Decisiones clínicas sobre el tratamiento de la COVID, expertos, ¿no? Expertos y figuras mediáticas recomendando medicamentos que no tenían ningún sustento científico para el adecuado tratamiento de COVID-19 y se ha vivido bastante en la pandemia que hemos tenido. Entonces, eso que sirva como lección para que nosotros no solamente nos basemos en la experiencia que nosotros tengamos, sino también hay que poder socavar todas las posibilidades en la literatura científica para ver si lo que yo voy a recomendar tiene algún sustento. Muy bien, esto de acá va a ir acompañado de algo importante. Hay que tener en cuenta que la literatura, la ciencia, el conocimiento avanza año tras año de manera exponencial. Pero, por ejemplo, con la lámina que están observando en este momento, hemos hecho una búsqueda pequeña, Children and Dengue, y podemos observar que, por ejemplo, ¿no? Nosotros en Perú es un país endémico de dengue, principalmente en algunas temporadas específicas, ¿no? Como la que está pasando ahora, bueno, ya está en su fase de meseta, ya está culminando el periodo crítico del dengue, está en vías de irse más abajo en la incidencia de dengue, pero va a haber situaciones en las que nosotros nos encontremos con un paciente pediátrico con dengue, posiblemente, ¿no? Y muchos de ustedes seguramente van a querer leer el último artículo que salió, van a querer leer el último ensayo clínico de algún tratamiento que quizás ustedes consideren importante, ¿no? Quizás quieren estar actualizados acerca del dengue en esta población pediátrica. Entonces, si ustedes buscan de manera muy simple una plataforma de acceso abierto como es PubMed, se van a dar cuenta que vamos a encontrarnos con 4.000, más de 4.000 artículos, ¿no? 4.000 artículos, entre ellos pues varían entre revisiones narrativas, artículos originales, ensayos clínicos, incluso editoriales quizás por ahí, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo podríamos seleccionar la mejor evidencia si cada día aumentan enormemente las contribuciones científicas, ¿no? Y esto no quiere decir que todas las contribuciones científicas aporten verdaderamente algo al aspecto clínico, al aspecto que ustedes van a desarrollar, ¿no? Van a haber situaciones en las que digan, pues, este paper o este artículo no contribuye en nada porque no me sirve para tomar una decisión. Y es ahí donde nosotros entramos para la toma de decisiones como tal, ¿no? Entonces, para esto existen un montón de herramientas, desde la búsqueda sistemática de la literatura hasta la lectura crítica de la evidencia, ¿no? Y lo vamos a tocar de manera no tan superficial, pero sí vamos a dejar esa intriga a cada uno de ustedes para que busque la información adecuada y para que puedan tener ese bichito de poder buscar la literatura más a fondo. Muy bien, vamos a hablar un poco de los diseños de investigación, ya que estamos hablando sobre los distintos artículos que nosotros podríamos encontrar. Vamos a hablar sobre los tipos y diseños de investigación, ya que las revisiones sistemáticas, como ustedes pueden ver en esta pirámide de la evidencia, ¿no? Esta pirámide de la evidencia ya tiene un buen tiempito, ya es del 2016, se ha actualizado ese año, entonces por ahora esta pirámide de evidencia pues todavía se mantiene en una buena, lo están adoptando muchos de los decisores clínicos y aquellas personas que netamente realizan investigación, ¿no? Entonces, estos diseños de investigación son netamente desde el punto de vista epidemiológico. Los diseños de investigación, pues, como ustedes pueden saber por parte de la universidad, ¿no? Existen múltiples tipos de investigación y diseños de investigación, ¿no? Pero para nosotros, para el ámbito clínico netamente, para el ámbito hospitalario, es importante que ustedes sepan los siguientes principalmente, ¿no? Los reportes de caso, los estudios caso-control, los estudios de cohorte, los ensayos clínicos aleatorizados y para la cúspide, pues las revisiones sistemáticas con metaanálisis o sin metaanálisis, ¿no? Que ese es el punto de esta reunión. Entonces, los diseños de investigación son una parte crucial al momento de decidir la mejor evidencia, ya que va a depender mucho de la calidad de la evidencia que tú estás encontrando para que puedas tomar una decisión adecuada. A partir de esos diseños de investigación se han creado esta pirámide. Y hay que mencionar algo importante. Esta pirámide es mucho más antigua que lo que cito acá abajo, ¿no? Del 2016. Esta citación en el 2016 cabe principalmente en donde se separa
a las revisiones sistemáticas del resto de, de diseños de estudio. Esto principalmente porque las revisiones sistemáticas no solamente pueden ser de ensayos clínicos aleatorizados, pero hay que ser muy sincero también, esa es la cúspide de la evidencia. Las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados son la cúspide de la evidencia, porque los ensayos clínicos como tal, aleatorizados, obviamente los ECAs, con grupo control y cegamiento, eh, tienen un nivel de evidencia diferente a los cohortes, a los casos controles y a los reportes de caso, porque se saltan ese sesgo de confusión. Es por eso que las revisiones sistemáticas de los ensayos clínicos aleatorizados tienen la mayor calidad de evidencia. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros nos basemos netamente a lo que te diga una revisión sistemática de ensayos controlados aleatorizados, porque ahorita vamos a ver cuáles son las desventajas de las revisiones sistemáticas en general. Entonces, sí, las revisiones sistemáticas pueden ser de reporte de casos. Acá les hago un paréntesis y les comento, ¿no? Por ejemplo, quizás nos están acompañando algunos profesionales del ámbito de la obstetricia y ginecobstetricia. Entonces, hay un tema de morbimortalidad muy importante, ¿no? Que es necesario discutirlo de morbimortalidad materna, que es la preeclampsia, ¿no? Y a nosotros en nuestra intriga, y porque, bueno, yo soy de Cerro de Pasco, les comento, a 4.300 metros sobre el nivel del mar, se nos había presentado un caso de una ruptura hepática post síndrome de HELP. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Que no existían muchas investigaciones, porque yo recuerdo que la revisión sistemática que leí es del 2022, o sea, eso yo lo leí el año pasado, a inicios de este año. Pero cuando se dio ese caso, que fue el 2019, ajá, justo antes de pandemia, 2018, 2019, lo único que nosotros teníamos al alcance para poder hacer un manejo correcto de una ruptura hepática en una gestante eran los reportes de caso. O sea, ¿qué hicieron esos médicos o ese personal sanitario con respecto a ese caso? ¿No? ¿Cómo lo solucionaron? ¿Qué fue la medida que ellos tomaron? ¿Cómo fue el monitoreo? ¿Cómo fue el mantenimiento de esos pacientes para que nosotros pudiésemos adoptar algo así? ¿No? Imagínense ustedes leer reportes de caso y que al final el caso te diga que falleció. Entonces tú te quedas en la nada nuevamente porque tú no quieres que fallezca tu paciente, ¿no? Entonces, nosotros se nos ocurrió realizar justamente una revisión sistemática de ese tema, ¿no? De ruptura hepática, principalmente del manejo de la ruptura hepática. ¿Cómo es que en los distintos reportes de casos se ha hecho realizar una síntesis de todos esos reportes de caso y poner, ¿no? En una revisión sistemática cuál fue la mejor opción terapéutica? Sin embargo, pues ya se realizó, obviamente, pues ahora la ciencia avanza enormemente, ya se realizó, y se realizó una systematic review de los reportes de caso. ¿Y esto por qué era importante? Porque era una gran causa de mortalidad en las mamás, ¿no? En la mortalidad materna. Ustedes saben que mortalidad materna, pues es una prioridad, incluso está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, eso nos llamó bastante la atención. De la misma forma, ustedes pueden hacer una revisión sistemática o leer en todo caso una revisión sistemática de estudios de caso control, estudios de cohorte y estudios de ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Entonces, es por eso que se separó. No es que la revisión sistemática esté en la cúspide como tal, sino que la revisión sistemática puede tener defectos de acuerdo al tipo de estudio que tú incluyas. Muy bien. Entonces vamos a hacer un review de cada uno de estos tipos y diseños de estudio. Vamos a ir por los reportes de caso. ¿Qué es lo malo de los reportes de caso? Lo malo de los reportes de caso, no quiero decir que no hagan reportes de caso, ojo, eso sería ilógico, ¿no? Eh, pero ¿qué es lo malo de los reportes de caso? Es que se basan en la información de un único paciente o de un pequeño grupo de pacientes, por lo cual no se podría tomar una decisión adecuada, porque ustedes imagínense, son 7 billones de personas en el mundo, ¿no? Y tomar la decisión en base a un solo reporte de caso, pues sería aventarse, ¿no? Contra una incertidumbre de que te puede suceder que sí o puede suceder que no, o que en ese reporte de caso haya sucedido lo bueno, ¿no? Entonces, nosotros caeríamos en una incertidumbre porque lamentablemente pues la ciencia no se basa en la observación de un solo caso. Para que nosotros podamos hacer conjeturas, recuerden que existe el método inductivo-deductivo, ¿no? Entonces, a partir de un caso, nosotros tenemos que deducir lo que le puede pasar a la mayoría de las personas, ¿no? Y eso no ocurre usualmente en medicina. Lamentablemente, las ciencias de la salud a veces son inciertas y hay muchas pequeñas decisiones dentro
del transcurso de la enfermedad que pueden alterar el pronóstico final, incluso el desenlace como tal, ¿no? Entonces, es por eso que a veces los reportes de caso como tal no brindan una base sólida para tomar una decisión. Los estudios de caso control tienen un mayor nivel de evidencia al contener una mayor cantidad de casos. Recuerden ustedes que los estudios de tipo caso control se utilizan principalmente para aquellas enfermedades o patologías que no son tan comunes. O sea, tú ya tienes predefinidos los casos y a eso solamente tienes que agregarle tus controles, ¿no? Lo malo de los estudios caso control es que están sujetos a muchos sesgos, principalmente porque a veces no escogemos correctamente el control. No, es una mala selección de los controles. Esto me recuerda a un caso sobre cáncer gástrico, ¿no? Eh, este era un estudio caso control en donde querían ver, pues, ¿no? Si es que el hecho de, si mal no recuerdo, era consumo de café. Usualmente le han puesto todo lo mal, le han hecho la cruz al consumo de café. Habían querido probar si es que el consumo de café estaba asociado al cáncer gástrico, ¿no? Y sus controles fueron pacientes que tenían algún otro tipo de anormalidad gástrica, por ejemplo, gastritis, reflujo, síndrome de intestino irritable, etcétera, ¿no? Pero por default, ustedes saben que cuando una persona pues tiene gastritis, se limita al consumo de algunos alimentos. Eh, a veces les prohíben el consumo de alimentos con altos contenidos de edulcorantes, de cosas artificiales, café, ají, lácteos a veces, ¿no? Entonces, hay una lista que a veces los pacientes con alguna anormalidad gástrica, alguna disfunción funcional, perdonen el vicio de palabra, alguna disfunción gástrica, eh, pues se limitan en los alimentos. Entonces eso pasó, ¿no? Las personas que tenían a veces el cáncer gástrico, pues se presentaban en último momento, ¿no? Por algún sentimiento de tumoración o por alguna llenura precoz, etcétera, ¿no? Algún síntoma que te sugiere eso. Pero hasta ese momento han hecho su vida normal, ¿no? Normal. En cambio, los que tienen, pues, alguna disfunción en el sistema, en el aparato gastrointestinal, pues se limitan en algunos alimentos, entre ellos el café. Entonces, como los pacientes con cáncer gástrico, pues no sabían hasta el final que tenían cáncer gástrico, tomaban su café, no habría ningún problema, pero aquellas personas que no, con disfunción gastrointestinal, ya no tomaban algunos alimentos, entre ellos el café, es por eso que lo han asociado, pero no fue así. Entonces, ahí fue una confusión, nos hemos confundido, en ese paper se han confundido también, y nosotros por eso le hemos tomado al café como algo malo. Incluso muchas de las historias clínicas que hoy en día veo todavía ven como algo nocivo al café, ¿no? Pero tendríamos que socavar la información nuevamente para ver y decidir si es que el café es algo malo, ¿no? Entonces, hasta el momento, lo único que hubo fueron confusiones. Eso fue asociado, por ejemplo, al cáncer de gástrico y al cáncer de páncreas, ¿no? Y en ambos hubo una confusión, ¿no? Como estoy mencionando en este caso. El estudio de cohorte tiene un mejor nivel de evidencia ya que se trata de un seguimiento. Y esto es mucho mejor porque tú sigues y controlas, bueno, no controlas desde el punto de vista de quitar o poner la variable independiente. O sea, tú no le pones o le quitas café, ¿no? O sea, yo te doy café a este grupo y a este grupo, ¿no? Eso sería un ensayo clínico. Simplemente observas. Le haces un seguimiento a ese paciente y le preguntas, ¿no? Si has tomado café o no has tomado café en ese momento. Entonces, eso creo que puede ayudar a que no haya tanta confusión como lo hay en un estudio caso control, ¿no? Lilian menciona si los estudios caso control siempre son prospectivos. No, son retrospectivos en general, porque tú ya tienes tu caso, o sea, tú ya tienes tu desenlace, tú ya tienes tu enfermedad. Entonces lo que tú buscas es lo que pasó antes, o sea, algo que causó esa enfermedad. Es por eso que ya tenían su grupo de casos de cáncer gástrico, por ejemplo, y lo aparearon con algunas personas que tenían alguna disfunción gástrica también y vieron para atrás, fue retrospectivo y recolectaron la información previa, entre ellos consumo de café, ¿no? Y claro, o sea, todos los estudios, yo les voy a hacer acá creo que otro paréntesis, todos los estudios tratan de buscar la causalidad y eso creo que es nuestro por así decirlo, nuestro evento canónico, ¿no? De las personas que trabajan en epidemiología al menos, es que nosotros encontremos que algo te causa algo. Por ejemplo, estamos 100% seguros que el virus de inmunodeficiencia humana te causa el síndrome de inmunodeficiencia humana. ¿Ok? Eso es una causalidad. O sea, eso sí existe, porque ese virus sí te va a causar eso.
¿no? Y están fuertemente asociados. Sí existe esa asociación, pero por ejemplo, en este caso, lo que nosotros tratamos de encontrar con el consumo de café era eso, ¿no? Que se reduzca el consumo de café, pero no hubo una asociación real, ¿no? Con ese ejemplo que les di. Entonces, sí, al menos nosotros, al menos desde la perspectiva de la ciencia, siempre tratamos de buscar la causalidad, factores de riesgo, factores asociados, posibles complicaciones más adelante, ¿no? O sea, tu enfermedad, ¿qué más te va a causar, ¿no? Hay enfermedades que son letales, que causan la muerte directamente en un periodo de tiempo. Por ejemplo, esa enfermedad te está causando la muerte, literalmente. Entonces, de alguno u otro modo estamos tratando de ver causalidad, ¿no? Entonces, sí, creo que sí. Nosotros siempre vamos a tratar de perseguir la causalidad, ¿no? No siempre se logra, es más, es muy pocas veces que se logra establecer una relación causal como tal. Esto es toda una charla lo de causalidad, pero sí, tratamos de verlo, ¿no? Entonces, vamos a continuar a ver con los estudios de ensayos clínicos aleatorizados. Los ensayos clínicos tienen una menor probabilidad de sesgo, ¿no? Ya que existe un grupo control. Acá sí tú le puedes quitar y poner la variable independiente o tu variable de exposición, ¿no? O en este caso una intervención. Si la variable se está evaluando realmente, tiene efecto en el desenlace. Entonces, pones un grupo de verdad, ¿no? Pones un grupo de verdad al que le pones un tratamiento y al otro no. Y ves, si es que al que no le pusiste el tratamiento no funciona y al que sí le pusiste el tratamiento sí funciona, pues ahí hay un criterio de causalidad fuerte, ¿no? Y eso les recomiendo que lo revisen, los criterios de causalidad de Bradford Hill. Sería bueno que lo revisen también para que puedan entender más o menos hacia dónde nos vamos con la causalidad, ¿no? Bueno, eso con respecto a este punto. A la cúspide nosotros tenemos a las revisiones sistemáticas y metaanálisis y ahorita vamos a entrar a fondo a esto, ¿no? Muy bien. La revisión sistemática es un estudio secundario y esto de acá hay que ser muy, muy enfáticos, ¿no? Las revisiones sistemáticas se comportan como un estudio secundario porque justamente buscan recopilar la información ya recolectada. Ya lo ha recolectado otro investigador y tú lo que haces es compilar toda esa información en un solo documento. Estos pueden ser de distintos diseños de investigación como los previamente mencionados, ¿no? Pueden ser de los reportes de caso, de estudios de caso control, de los estudios de corte o de los ensayos clínicos. Incluso he visto algunos y muy interesantes sobre estudios cualitativos y sobre estudios de métodos mixtos. Muy interesantes las conclusiones finales porque esto lo vamos a hablar más adelante, pero es bueno que les haga este spoiler. Las revisiones sistemáticas siempre, siempre, siempre van a responder a una sola pregunta de investigación. Siempre van a responder a una sola pregunta de investigación. Caso contrario que ocurre con otro tipo de revisiones que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la ventaja de una revisión sistemática. Si tú te preguntas, ¿este tratamiento funcionará para esta enfermedad? Lo que tú estás buscando es una pregunta concreta, si el tratamiento funciona para esa enfermedad. En algún tipo de paciente quizás más específico, tu pregunta es muy clara y muy directa. Entonces, esa revisión sistemática se supone que debe responder esa pregunta específica de investigación. O bueno, a ese problema que tú te has planteado frente a un paciente quizás, ¿no? Vamos a ver entonces un poco del pensamiento crítico. Una vez habiendo definido los diseños de investigación y sobre todo la revisión sistemática, vamos a hablar un poco sobre el pensamiento crítico. En el día a día nosotros nos vamos a encontrar con algunas situaciones clínicas para diagnosticar, para tratar o para seguir a un paciente, para tomar alguna decisión en algún aspecto. Por ejemplo, las decisiones que nosotros tomamos para hospitalizar a un paciente se tiene que basar en algún antecedente, ¿no? Las decisiones que nosotros basamos, en las decisiones que nosotros nos basamos para poder escoger un método diagnóstico es porque alguien ha probado esos métodos diagnósticos de alguna forma. De la misma forma, ¿cómo yo sé que el tratamiento que le estoy dando es el correcto? Porque alguien ya probó ese tratamiento y ha probado que sirve y que funciona y que pues es la mejor opción para el paciente, ¿no? Entonces, aunque nosotros estemos de una forma automatizados con algunos de los conocimientos, es importante decirles que todo lo que ustedes han aprendido hasta este momento se ha basado en la literatura científica, de manera indirecta, porque a veces pues estas cosas nos las enseñan de la forma, no sería una forma activa, sería una forma pasiva de aprendizaje.
en base a la experiencia previa de sus mentores o de sus profesores, ¿no? Quizás les ha pasado, ¿no? Que sus profesores les dijeron que hagan esto, que hagan esto, que hagan esto, una serie de pasos, pero no había un sustento detrás. Ahora vamos a tratar de buscar el sustento para cada cosa. Y eso creo que es muy importante, ¿no? Creo que eso ya sería un poco de pensamiento filosófico para que ustedes también puedan incluirse, no solamente en la decisión, sino también decir que mi decisión se basa en esta situación, ¿no? O en este sustento. Este es el sustento para que yo haya tomado tal decisión en mi paciente. Entonces creo que ahí deberíamos llegar cuando ya estemos más familiarizados con el ámbito clínico, ¿no? Entonces, pueden surgir muchísimas preguntas, ¿no? ¿En qué nos basamos para determinar el método diagnóstico adecuado? Seguramente muchos de ustedes para realizar diagnóstico de una enfermedad han ido por ese estándar de oro, por ese gold standard. Es un método diagnóstico que ha demostrado que tiene buena sensibilidad y especificidad ante una enfermedad, ¿no? Y eso es bueno, y eso es muy bueno, pero ¿cómo es que nosotros llegamos a ese método diagnóstico? Es porque hubo muchísimas pruebas detrás, ¿no? Y posiblemente para que nosotros no entremos en conflicto con que este método es mejor y este método es mejor, han habido mucho respaldo sobre un método que sobre el otro. Y yo les puedo asegurar que hoy en día existen revisiones sistemáticas de los métodos que ustedes buscan, ¿no? Y esto creo que es muy común, incluso creo que hoy en día ya la ciencia ha avanzado tanto que se incluye las decisiones clínicas basadas en evidencia en la malla curricular y eso es muy bueno, ¿no? Pero esto no solamente tiene que ir de la mano para el profesional médico, sino también tiene que ir de la mano para el profesional sanitario en general, enfermeros, tecnólogos, psicólogos, biólogos tienen que seguir la práctica bueno, la práctica basada en evidencia como tal, ¿no? Entonces creo que es importante. ¿Cómo nosotros podríamos determinar el mejor tratamiento? ¿Cómo sabemos qué complicación podría ocurrir con ese paciente, ¿no? ¿Cuál es la ruta que debemos seguir para el adecuado monitoreo del paciente? Entonces, todo eso se puede responder mediante la búsqueda de la literatura científica y escogiendo la mejor evidencia disponible que la vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, yo les pongo también esta situación, ¿no? ¿Cómo nosotros discernimos la mejor evidencia posible para cada situación, ¿no? Quizás alguno de ustedes esté en alguna situación en donde les hayan pedido, ¿no? Me vas a exponer tal tema versus tal tema, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Tú encuentras dos literaturas que se basan en esto, ¿no? Hay una literatura que tiene 5.679 participantes, mientras que el otro tiene 345 participantes. Posiblemente muchos se decanten por la opción que tiene más participantes, ¿no? Tiene mayor peso, o sea, ha probado esa teoría en más participantes, por lo tanto sus resultados pueden ser más precisos. ¿Mm? Tienen razón hasta a ese punto. 13 hospitales de un país versus un hospital nivel 4 de un país, ¿no? Un hospital especializado, ¿no? Un hospital ya que tenga ese grado de especializado. ¿No? ¿Cuál ustedes crean que sea más conveniente? Quizás algunos me puedan decir, no, que el hospital nivel 4 ya que tiene las mejores tecnologías posibles. Algunas personas me dirán quizás 13 hospitales de un país ya que tiene un mayor número de muestras, un mayor alcance, es más beneficioso porque vamos a tomar una decisión en base a una mayor cantidad o a una mayor dispersión de la forma de la enfermedad o de los pacientes, ¿no? Que puede ser posible también. ¿Qué escogemos? ¿Un estudio caso control versus un estudio de cohorte? Va a depender mucho de la calidad de cada uno de estos estudios, ¿no? ¿Qué escogemos? ¿Un ensayo clínico aleatorizado o un estudio experimental sin cegamiento, ¿no? Van a encontrarse con esto en la literatura, van a encontrarse con estudios experimentales en diversas fases, van a encontrarse con estudios cuasi experimentales, van a encontrarse con ensayos clínicos mal aleatorizados, que no han sido cegados, ¿no? Entonces, ¿cómo discernir la mejor evidencia? ¿Qué seguimos? ¿Una revisión sistemática o una revisión narrativa? También es algo importante porque y he notado mucho que, por ejemplo, para las exposiciones, para los adiestramientos académicos, pues, se utiliza bastante las revisiones narrativas y eso hasta cierto punto pues no debería ser lo más correcto, ¿no? Creo que siempre nosotros debemos exponer el caso y exponer las decisiones que se tomaron, no en revisiones narrativas, sino en revisiones sistemáticas y ensayos clínicos o estudios adecuadamente realizados, ¿no?
Entonces, si la cúspide de la evidencia la tienen las revisiones sistemáticas, con metaanálisis de estudios tipo ensayos clínicos aleatorizados, ¿por qué se siguen realizando otros tipos de estudio? ¿En qué nos podría beneficiar el hecho de que nosotros realicemos un reporte de caso, un estudio de cohorte, un ensayo clínico? ¿Para qué hacemos todo eso si al final me está diciendo acá el ponente que las revisiones sistemáticas son lo mejor, mejor me dedico a hacer revisiones sistemáticas? Pues no sucede tanto así, ¿no? Porque gracias a estos estudios primarios es que se desarrollan las revisiones sistemáticas. Porque si no existiera ninguno de estos estudios, las revisiones sistemáticas perderían mucho peso. No existirían las revisiones sistemáticas para comenzar. Entonces, eso es algo bueno. Y creo que es algo muy importante mencionar que el hecho de que ustedes en su quehacer diario noten algo extraño, algo que la literatura no ha mencionado en ningún momento, algo que llame la atención de ustedes, de sus pacientes, repórtenlo. Repórtenlo mediante un estudio descriptivo, mediante un estudio de reporte de caso, de series de caso, mediante un estudio de casos y control, pero repórtenlo, porque es importante que toda la comunidad científica se entere de los hallazgos que ustedes creen que es interesante, ¿no? Que sea algo que, pucha, solamente pasa en Perú, imagínense, ¿no? Por ejemplo, muchos de los casos de tuberculosis extrapulmonar suceden acá en Perú, bueno, ya en África, ¿no? Pero en Perú suceden bastantes. Ustedes conocen que Perú es uno de los países más... con altos índices de incidencia de tuberculosis, ¿no? Entonces, creo que si es que nosotros no exportáramos esos casos al mundo, no me refiero a los casos como pacientes, sino como reporte de caso, como literatura, simplemente nadie se enteraría que acá en Perú necesitamos las drogas antituberculosas y dejarían de fabricarlas, de verdad, porque les parece muy interesante para muchas de las revistas en general y para muchos científicos que exista y que sea tan versátil la tuberculosis, ¿no? En los únicos lugares, como mencionaban mis maestros de neumología en mis épocas de pregrado, los únicos lugares que no da la tuberculosis es en el cabello y en las uñas, ¿no? En el resto de lugares te puede dar. Y hay algunos muy interesantes, ¿no? Tuberculosis cerebral, tuberculosis renal, tuberculosis intestinal, ¿no? Lugares donde uno cree que hace ahí la tuberculosis, ¿no? ¿Por qué está ahí? Y para algunos países desarrollados, pues es muy importante. Y eso se lee y eso se utiliza para el justamente desarrollo de futuras drogas, de futuros fármacos y de futuros métodos diagnósticos para la población que sufre, que somos nosotros, ¿no? De altas incidencias de tuberculosis, por ejemplo. Entonces, eso es algo muy importante. Eso es algo muy importante. No nos dejemos llevar que, bueno, si hay revisiones sistemáticas, netamente me olvido de lo demás. No, puede existir la situación en la que no encuentren una revisión sistemática de lo que ustedes están buscando. Váyanse a los reportes de caso, que también son útiles. Váyanse a los estudios de cohorte, váyanse a los ensayos clínicos, pero siempre tengan en cuenta que si existe la revisión sistemática de esos estudios, esa puede ser la mejor evidencia que ustedes pueden encontrar. Tengan eso en cuenta. Muy bien. Vamos allá a las revisiones sistemáticas, ¿no? Y como estábamos conversando, las revisiones sistemáticas pues son estudios que recolectan información de otras fuentes para su compilación y brindar una recomendación en base a la conclusión de esos estudios. Eso es lo que hace una revisión sistemática. Entonces, estas revisiones sistemáticas pueden estar acompañadas de metaanálisis. No siempre sucede así. Lo ideal sería que sea acompañado de un metaanálisis, pero no siempre sucede así. Para ser muy sincero, incluso hay situaciones muy específicas en donde se puede realizar un metaanálisis, pero cuando se hace tiene una evidencia muy sólida. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿no? El estudio A es este que está acá arriba, está a favor de un tratamiento que es un ensayo clínico aleatorizado con 300 pacientes enrolados, ¿no? Y es este que está acá arriba. Vamos a poner el láser, a ver. Vamos a poner el láser. Listo, es este que está acá arriba, ¿no? Ese estudio está a favor de un tratamiento que ustedes quieren intentarlo también con su paciente. Ok. No siempre son tratamientos nuevos, ¿ah? O sea, puede ser el uso de un fármaco, pero que nunca se ha probado con esa enfermedad, pero que ahora se está probando y ven que tiene buenos resultados. O sea, ustedes ya saben cuál es el procedimiento, quizás, ¿no? Y esto creo que es bueno mencionarlo. El procedimiento para la aprobación de un medicamento pues tiene distintas fases, ¿no? Una prueba en animales, una prueba en humanos, una prueba de inocuidad y una prueba de comercialización. Entonces, no necesariamente tiene que ser un ensayo clínico de un nuevo medicamento, ¿no? De medicamento ABCXY 1235, ¿no? A veces tienen esos nombres bien raros, ¿no?
Ya cuando tengan su nombre comercial y todo, ¿no? Puede ser que ustedes vean en la literatura que se está utilizando algún medicamento para un tratamiento de una enfermedad que no antes no era así, ¿no? Que no sucedía, como pasó en el COVID, por ejemplo, ¿no? En el COVID se han tratado un montón de terapias. Se ha buscado la eficacia de la ivermectina, se ha buscado la eficacia de la hidroxicloroquina, se ha buscado la eficacia de la citromicina, pero ninguno dio efecto al final, ¿no? Entonces, esto es importante mencionarlo, eh, que no necesariamente tiene que ser un medicamento súper nuevo, sino que puede ser tratado, ese medicamento puede ser utilizado para otra enfermedad, ¿no? Y eso tiene que tener un sustento, obviamente, ¿no? El sustento de la ivermectina y la hidroxicloroquina era que estos tenían efecto in vitro, o sea que contra el virus lo desactivaban y tenía efecto in vitro, pero a veces lo que sucede in vitro no sucede in situ, en Perú, en vivo, perdón, en la persona, en vivo. Entonces, esa es una diferencia, ¿no? Y es bueno que se haya hecho ese ensayo clínico para quitarnos la piedrita del zapato, ¿no? Y de una vez adoptarlo, desecharlo. Bueno, vamos a volver al ejemplo. Este estudio está a favor de un tratamiento, es un ECA y tiene 300 pacientes enrolados, ¿no? Tiene un RR de 0,57. El estudio B, el RR es el risk ratio. El estudio B está a favor del tratamiento y es un ECA con 500 pacientes enrolados. Perfecto, también está a favor del tratamiento. Pero el estudio C está en contra de ese tratamiento, ¿no? O sea, no necesariamente decirlo en contra quiere decir que está en contra, que se manifiesten en contra, sino que sus resultados no están a favor del tratamiento, o sea, que no mostraron eficacia con esa enfermedad, ¿ok? Y en el completo, ¿no? Con un risk ratio del 20%, de 1,20, o sea, del 20%. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Lo que se hace es compilar toda esta información, vamos a poner la pluma. Lo que se hace es compilar toda esta información que está acá, que estoy subrayando, ¿no? Y generar un solo resultado, que es este que está acá. Claro que siempre se prefiere que las revisiones sistemáticas tengan por lo menos 4 o 5 estudios, incluso hay literaturas que mencionan más de 5 estudios, ¿no? Pero esto es solamente para fines de ejemplo, ¿ya? Corrientes de revisiones sistemáticas con metaanálisis un montón, ahora hay un montón, pero siempre es preferible que tus resultados sean lo más sólidos posibles. Bueno, volviendo. Entonces al final hicimos todo el análisis, hiciste tu metaanálisis y todo, y te saltó que no existe una asociación significativa para el tratamiento, o sea que no es, ahorita no hay evidencia suficiente para decir que ese tratamiento sirva. Entonces es preferible no darlo. Y esto siempre se debe acompañar de los efectos secundarios, porque si tú das un medicamento, obviamente van a haber efectos secundarios. Y si esos efectos secundarios sobrepasan los beneficios de ese tratamiento, a veces es preferible considerar utilizarlo o no. ¿Ok? Entonces, a ver, le mencioné si existe alguna investigación de drogas oncológicas con ondas cerebrales emitidas por gran solonoide para establecer relación causal y para conseguir la mejor evidencia. Se podría buscar, Julián. Es cuestión de buscarlo bien en PubMed utilizando los descriptores adecuados, ¿no? Yo les recomiendo eso, que puedan empezar a buscar la información adecuada, ya, pero ahorita vamos a ver los pasos de la búsqueda de información. Entonces, las revisiones sistemáticas no solamente brindan recomendaciones para el profesional médico, sino también para distintas intervenciones por otros profesionales y pueden ser beneficiarias en ese tipo de compilación. Vamos a ver un ejemplo sobre la práctica y recomendación basada en la evidencia. Para todos los profesionales, para que más o menos haya ya una base sólida de toma de decisiones en base a las revisiones sistemáticas. Por ejemplo, ¿no? Vamos a colocarnos en esta situación. Tenemos un paciente en UCI, en la unidad de cuidados intensivos, y al equipo le preocupa que se pueda desarrollar úlceras por presión. No, seguramente por acá van a existir personal que atiende en UCI. Esto siempre es una preocupación, ¿no? Entonces nos hacemos las siguientes preguntas. Eh, ¿Qué se debería recomendar para prevenir dichas lesiones? ¿No? ¿Alguien sabe qué se recomienda para esas lesiones, para prevenir esas lesiones? Por ahí quizás me puedan ayudar en el chat, sería agradable también. Selman dice, si una revisión sistemática no necesariamente implica metaanálisis, podría indicarnos el concepto por separado. No, sí, claro, claro. La revisión sistemática no necesariamente implica un metaanálisis, y esto principalmente porque, como les digo, a veces no convergen los resultados, ¿no? Entonces, esto lo van a enterar cuando ustedes buscan una revisión sistemática y no se acompaña el metaanálisis, y ahí el autor siempre te dice por qué no hicieron el metaanálisis. Siempre te lo acompaña, ¿no? Entonces hay diferentes razones.
Puede ser porque no se encontraron suficientes estudios, puede ser porque no convergieron los datos, puede ser porque fueron diferentes tipos de estudio, ¿no? Uno fue un ensayo clínico y otro fue corte, no se puede combinar, ¿no? O midieron de otra forma el desenlace, ¿no? Por ejemplo, quiero medir obesidad. La obesidad se puede medir de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, con el IMC netamente, con la longitud de la circunferencia abdominal, con los pliegues cutáneos, etcétera, de formas de abordarlo, pero entonces, si es que no todos llegan a un consenso, pues no se va a poder unificar la información, ¿no? Entonces hay muchas formas de que no se pueda realizar un metaanálisis a partir de una revisión sistemática, pero lo ideal es que sí se haga, ¿no? A ver, entonces todos a la pregunta mencionan movilización. Perfecto, ¿no? Claro, lo primero que se nos viene a la mente es movilizar al paciente, ¿no? Movilizar cada 2 horas al paciente, perfecto. Pero ¿de dónde salió esa recomendación? Claro, ¿no? Porque nosotros lo que evitamos, incluso estas úlceras por presión, por ejemplo, si un paciente está conectado a un aparato que presiona su brazo, obviamente ¿no? Va a generar una úlcera por presión por dispositivo médico, se le llama eso, ¿no? Pero ahora solamente vamos a considerar la parte de la úlcera por presión por postramiento. Entonces, vamos a ponerse en esa situación. Muchos de ustedes ya me han respondido que lo que harían ustedes es la movilización cada 2 horas. Pero ¿quién les dijo a ustedes que la movilización cada 2 horas es buena? ¿Por qué no puede ser cada hora? ¿O por qué no puede ser cada 4 horas? Bueno, eso tiene un poco de lógica, ¿no? Más tiempo de presión, ¿no? Va a haber más, por simple lógica, va a presionar más literalmente la zona y va a generar alguna lesión, ¿no? Solamente por teoría, pero ¿por qué no una hora? ¿No? Sería muy interesante también, ¿no? Ya. Ya, perfecto, muy interesante la respuesta sobre carga de trabajo personal. Y eso es muy interesante, eso ya nos vamos con la evaluación de tecnologías sanitarias y con el costo-efectividad y todo eso, ¿no? Pero eso sería andarnos en otro mundo. Ahorita lo que vamos a evaluar netamente es esto, ¿no? La literatura que existe sobre las úlceras por presión, ¿ok? Y me gusta mucho, muchas gracias por su participación a cada uno de ustedes. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la literatura, ¿no? Se encontró una revisión sistemática con un metaanálisis, ¿no? El 2020, fresquito, ¿no? Justo época de pandemia se publicó eh, sobre el reposicionamiento para prevenir la úlcera por presión. Una revisión sistemática con un metaanálisis, ¿no? Claro, perfecto, claro, lo que ustedes dicen es correcto. O sea, es que así se genera el método científico, ¿no? Tú observas, te haces un problema, pruebas, experimentas y das una conclusión. Eso es literalmente lo que acaba de describir Sandra, es el método científico. Entonces, muchos dijeron, pues no, pucha, mis pacientes están haciendo, porque movían cada 4 horas, ¿no? Bueno, por lógica hay que moverlo, ok. Lo movemos cada 6 horas primero. Igual están haciendo úlcera por presión. Ok, hay que moverlo cada 4 horas. Ah, bueno, disminuyó un poco la presión, pero todavía me están haciendo úlcera por presión. Entonces alguien dijo, uy, si lo movemos cada 2 horas, chévere. Empezaron a ver una disminución sustancial de las úlceras por presión en los pacientes, ¿no? Entonces es ahí donde dijeron, es cierto, esta evidencia sirve. Entonces todos en diferentes países empezaron a adoptarlo. Y así pasó con bastantes situaciones, así pasó desde hace mucho tiempo, solamente que no tenía un nombre, esas decisiones basadas en evidencia no las llamaban decisiones basadas en evidencia, ¿no? Entonces, ahora sí tiene un nombrecito. Entonces, sí, justamente, miren, ustedes en 2020 se hizo una revisión sistemática de ese tema, ¿no? Donde podemos ver este metaanálisis. Vamos a explicar un poco este metaanálisis, creo que lo explico más adelante, ya bueno, pero les voy a explicar más o menos en qué consiste este metaanálisis, ¿no? Estimado ¿Cuál es Víctor, disculpa, te quito unos segundos, perdón. Estimados participantes, por favor, se está compartiendo en el chat del link de asistencia. Tenemos aproximadamente 180 conectados, pero solo han registrado su asistencia 79. Recuerden que la asistencia nos ayuda a nosotros a seguir realizando más cursos, capacitaciones, eventos y talleres, pero necesitamos que todos estos cursos se evidencien. Entonces, es de suma importancia que nos apoyen con su registro. Agradecería, voy a volver a compartir durante la sesión que nos apoyen con ese registro. Repito, nos va a ayudar bastante. Y listo, Víctor, no te quito más segundos. Continúa. Muchas gracias. Sí, era una muy importante aclaración, Rosalinda. Muchas gracias. Sí, para que podamos también hacer un cronograma lo que les interesa a ustedes. Por favor, asistentes, hay que colocar ese registro en el form. A ver, eh, muy bien. La revisión sistemática de los estudios que voy a incluir al mismo tiempo en una review y se puede combinar, ¿no? Bueno, si ustedes quieren hacer una revisión sistemática es diferente, ¿no? Eso es distinto.
Es diferente leer una revisión sistemática que hacer una revisión sistemática. No es que todo el mundo ahora haga revisiones sistemáticas, ¿ah? Es un poquito complicado. Lo malo de revisiones sistemáticas es que se publica rápido porque tienen novedad, ¿no? Entonces puede ser que ustedes encuentren revisiones sistemáticas muy mal hechas. Y eso pasa bastante, que existen revisiones sistemáticas muy mal hechas. Y a esto quería entrar, justamente gracias por ese comentario. Una cosa es hacer la revisión sistemática y otra cosa es leer la revisión sistemática. Basar tu decisión en una revisión sistemática previamente publicada es diferente a realizar tu propia revisión sistemática. Porque el hecho de que tú hagas tu propia revisión sistemática no quiere decir que tú solo vas a trabajar porque generaría mucho sesgo. ¿De qué? De que tú incluyas los estudios que tú crees conveniente, ¿no? Que tú crees conveniente. Y eso sería algo ilógico. La idea es que tú tengas un equipo que te diga, oye, ¿sabes qué? Ese artículo que tú estás incluyendo en tu revisión sistemática no debería incluirse porque no responde a tu pregunta de investigación. O tiene mucho sesgo, sería mejor que hagas otro tipo de análisis, ¿no? Un subanálisis quitando ese artículo, ¿no? Por conveniencia. Entonces, bueno, hay diferentes situaciones. Entonces, imagínense ustedes, esto es un proceso, ¿no? De realizar revisiones sistemáticas. Pero leerlas es otra cosita, ya también requiere su proceso de aprendizaje, ¿no? A ver, hay pregunta. Sandra compartió un link sobre los scoping reviews. Los scoping reviews son muy buenos cuando no hay evidencia sobre algo muy objetivo, ¿no? Eh, Después podemos hablar al final de los scoping reviews. Entonces, sí, pero ahorita estamos conversando netamente de las revisiones sistemáticas, no de los scopings, no de los umbrella, no de las revisiones narrativas, no, estamos netamente con las revisiones sistemáticas. Entonces, nuevamente, vamos a enfocarnos aquí. Este es un metaanálisis, ¿ok? Quizás algunos ya saben cómo interpretarlo, cómo leerlo, saben qué conclusiones podrían sacar a partir de este resultado, ¿no? Pero hay la brecha grande aquí es que no todos los profesionales de la ciencia de la salud saben leer un metaanálisis. Lo que hacen es irse a este estudio, ¿no? Se van a este estudio y se van a las conclusiones. Y en las conclusiones dice que sí es recomendable reposicionar al paciente. Y lo hacen, ¿no? Entonces la cosa no es así tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Que en este metaanálisis nosotros podemos encontrar diferentes ensayos clínicos. Todos los que ustedes ven acá, por ejemplo, el ensayo clínico hecho por Bergstrom, otro por Dorval, otro por Diflor, otro por Manzano, Moore, Rich, Steele. Todos ellos son autores de diversos ensayos clínicos. Entonces, cada uno de estos se corresponde a una publicación o a un estudio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicieron aquí? Compararon, ¿no? Compararon la movilización de 2 a 3 horas con cada 4 a 6 horas. O sea, una movilización más continua a una movilización más separada, ¿no? ¿Y qué es lo que encontraron? Algo muy interesante, ¿no? Si se dan cuenta, ¿cuál es otro de los problemas de las revisiones sistemáticas? Es que muchos de los estudios tienen diferente tamaño de muestra, ¿no? Por ejemplo, el estudio más grande que nosotros podemos observar aquí es el de Diflor, con 113 pacientes nada más, ¿no? En total, o sea, en el grupo que nosotros queremos explorar, ¿no? El de 2 a 3 horas. Y en el grupo de control, por así decirlo, en el de más lapso de tiempo separado es 220, ¿no? Y entre ellos, pues han sacado los ratio, que a veces no es recomendable utilizar los ratio en ensayos clínicos, pero bueno, acá se utilizó, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, que en este ensayo clínico, vamos a ver esto es puntero, que en este ensayo clínico de Deflor, con 113 pacientes en el grupo de experimento y 220 en el grupo de control de 4 a 6, ¿no? Se encontró un odds ratio de 1.09. Esto quiere decir que hay un 9% más posibilidades de que el paciente desarrolle la úlcera por presión cuando se mueve de cada 4 a 6 horas, ¿no? Es un riesgo, por así decirlo. Pero si ustedes se dan cuenta, todos cruzan la unidad y eso para eso me gustaría que todos acá sean muy autocríticos y, y sean y busquen el conocimiento para la lectura crítica de los artículos científicos. Porque, por ejemplo, si ustedes quieren leer este metaanálisis, ustedes tienen que leer correctamente los ensayos clínicos. Porque esta es una revisión sistemática de ensayos clínicos. Entonces, si el ensayo clínico que él considera que incluyó aquí está mal hecho, ustedes tienen que decir, pues bueno, esta revisión sistemática está basada en ensayos clínicos que están mal hechos, entonces no me sirve para tomar una decisión. O miren ustedes, ¿no? Acá tiene solamente tres pacientitos que en el grupo control hicieron el efecto, ¿no? De total 99 y acá 103. Bueno, acá está un poquito más bonito, ¿no? Esto estaría muy interesante leerlo para ver si tuvo algún sesgo, ¿no?
específicamente ver si es que este tuvo algún sesgo, porque es el que más a favor de 2 a 3 horas pertenece. Entonces, estas linitas que están aquí es el metaanálisis como tal, ¿no? Este es un forest plot de los estudios que nosotros vemos al costadito, que busca compilar toda la información. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, este resultado le pertenece a este que está acá le pertenece a este, y este que está acá le pertenece a este. Como el odds ratio es una división entre los casos y los no casos, por así decirlo, ¿no? La división, el efecto nulo va a ser uno, ¿no? Porque 4 entre 4 es uno, entonces no hay ni para ti ni para mí, hay uno, ¿no? Porque 4 entre 4 es uno. Pero si es mayor en un lado, por ejemplo, 8 entre 4 va a ser 2, entonces va a irse para allá, para este lado. Por el otro lado, va a irse para, por ejemplo, en el denominador es mayor, 2 entre 4 va a ser 0,5, va a irse para la dirección del cero, ¿no? Entonces, es una forma muy burda de explicarlo, pero es importante que yo hacia ustedes genere esa, esa intriga, ¿no? De, bueno, ya me está poniendo aquí los odds ratio. Ahora mi misión es que necesito aprender a leerlos. Necesito aprender a leerlos. Entonces, la curva de aprendizaje es la siguiente. Primero, tienes que saber correctamente cuáles son los tipos y diseños de estudio. Luego tienes que leer correctamente, principalmente, los estudios de corte, los estudios de casos y controles y los estudios de ensayos clínicos. El siguiente punto es leer correctamente las medidas de asociación. Y una medida de asociación muy usual es el odds ratio, ¿no? Y algo que les estaba planteando anteriormente, por ejemplo, era el famosísimo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Este que está aquí, el risk ratio. Eso también es una medida de asociación, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber interpretar correctamente estas medidas para que puedan tomar una decisión en base a lo que, numéricamente, ¿no? Y de manera un poco más objetiva, a la literatura, ¿no? Pero en general, lo que te dice ese estudio es que si es que el paciente está de 2 a 3 horas, o sea, si tú lo mueves de 2 a 3 horas, a ver, vamos a ver dónde está la diferencia general. Tiene un chi de, acá está, el total de eventos, como está por aquí, aproximadamente es de 0,73, o sea que hay un 27% de posibilidad, de menos posibilidades de que te desarrolle úlcera por presión si es que haces una movilización de 2 a 3 horas, ¿no? De cada 2 a 3 horas. Entonces, claro, ¿no? O sea, por así decirlo, uno de cada 4 pacientes vas a evitar hacerle una úlcera por presión, por postramiento, a uno de cada 4 pacientes, ¿no? Básicamente, en forma muy simple, eso es lo que te quiere decir este estudio. Sin embargo, la calidad de los estudios puede variar bastante y a eso vamos a ir en las siguientes diapositivas. Uno de ellos tiene, por ejemplo, solamente 233 participantes, uno de ellos tiene mayor cantidad de participantes, tiene 1165 por aquí, ¿no? El resto, pues creo que este es el estudio más grande, el del 2018, y sería muy interesante, ¿no? Que ustedes también puedan replicar algo así, ¿no? Porque imagínense, hasta ahorita lo único que te dicen es que sí hay favor, pero los estudios que se han hecho son chiquitos, son pequeños, ¿no? Son pequeños. La mayoría a favor de las 2 a 3 horas, pero creo que sería ideal tener solamente un marcaje de 2 horas, ¿no? Porque no sabemos si es 2 o 3 horas, y de 3 a 4 horas no hay mucho tiempo. Entonces, objetivamente, y eso también es otro punto de la toma de decisiones basada en evidencia, si es que de 3 a 4 horas no hay mucho espacio, puede ser que algunos estudios hayan tomado la base de 3 horas, y de 3 a 4 no hay mucho. O sea, estás comparando 3 horas versus 4 horas. Sería diferente de 2 a 4, ¿no? Porque ahí sí habría un lapso de 2 horas, y esas 2 horas sí pueden ser más importantes que solamente el lapso de 1 hora. Entonces hay muchas cosas que conseguir en esta situación, ¿no? Muy bien. Eso es con respecto a los metaanálisis. Los metaanálisis también para desarrollarlos, pues tienen un jueguito muy importante, ¿no? Tienes que hacer que todos tus datos converjan correctamente, tienes que utilizar el método de metaanálisis adecuado para que no haya peso, o sea, el peso, el que tiene la mayor cantidad de muestra, obviamente lo va a jalar, ¿no? Lo va a jalar. Entonces, por ejemplo, este estudio que está aquí, va a jalar tus resultados hacia donde él diga, porque él tiene la mayor cantidad de número de muestras. Prácticamente tienen poquito menos de la mitad, ¿no? Porque el total es 2834, por ejemplo, acá. Entonces tiene poquito menos de la mitad. Y lo va a jalar, porque imagínense, este resultado es el general, este diamantito. Y es muy parecido al punto que está aquí, ¿no? O sea, que este lo pudo haber jalado todo, ¿eh? Están en la misma línea casi, pero todos sus estudios también están yéndose para allá, ¿no? Bueno, es cuestión de interpretar correctamente, ¿no? Entonces, a eso quería llegar, que las decisiones que ustedes están tomando en el día a día sí tienen un sustento,
O sea, no solamente es porque en el pregrado o durante su formación clínica les han dicho, muévelo cada 2 horas, o movilízalo cada 2 horas, o cámbiala de posición cada 2 horas. ¿No? No solamente es por eso, sino porque verdaderamente existe algo detrás. Y ese algo detrás es un ensayo clínico posiblemente, ¿no? Perfecto. Entonces, ya como para afianzar todos los conceptos, una revisión sistemática tiene la peculiaridad de obtener información de múltiples bases de datos de acuerdo con criterios de inclusión y exclusión. Entonces, tú puedes decir, no, ya, ¿sabes qué? Si quiero criterios de inclusión y exclusión para esos pacientes de UCI, por ejemplo, que los pacientes de UCI estén postrados netamente, ¿no? Netamente postrados, que estén quizás con algún tipo de dispositivo médico también, ¿no? Con algún tipo de intubación, con algún tipo de, de- de monitoreo extracorpóreo, etcétera, ¿no? Ustedes, depende de ustedes es hacia qué población quieren enfocarlo. Por otro lado, la revisión narrativa, ¿no? La revisión narrativa está sometida a sesgos del autor. O sea, yo voy a comentarte en mi revisión narrativa lo que yo creo conveniente. O sea, si yo encontré un estudio que te diga algo, yo lo voy a poner, porque no hice una búsqueda sistemática. Y esa es la diferencia. La revisión narrativa a veces solamente se basa en lo que se encuentra así por azar. Mientras, a menos que sea una comprehensive narrative review, ¿no? Que es diferente, eso sí se basa en algo sistemático. Pero hoy en día han aparecido nuevos términos muy interesantes. Pero vámonos a la revisión sistemática. La revisión sistemática es lo peculiar es eso, que tiene información de muchas bases, de muchas bases. PubMed, Embase, puede utilizar Lilacs, puede utilizar Cielo, puede utilizar Web of Science, puede utilizar Scopus, puede utilizar netamente de BBS, puede utilizar literatura gris si quiere. No es lo ideal, ya, pero si quiere puede utilizar literatura gris. Entonces, tiene un más peso porque está utilizando todas las bases posibles. Entonces, es muy poco probable que se someta a sesgos, ¿no? Principalmente de publicación. Bueno, eso del sesgo de publicación también es algo relativo porque hay algunas revisiones, algunos ensayos clínicos que no se publican y porque no tienen resultados significativos, ¿no? Pero eso también es otro tema, por ejemplo, ¿no? Las revisiones sistemáticas, al igual que cualquier estudio, tienen sus limitaciones, pero es importante que nosotros comencemos a adecuarnos a esos términos, ¿no? Mientras que por otro lado, el metaanálisis es un procedimiento estadístico que compila los datos recolectados en los documentos primarios. En distintas ocasiones, los estudios no tienen datos que convergen de manera adecuada y no se puede desarrollar el metaanálisis. Entonces, van a encontrarse con ese tipo de estudios, ¿no? Revisión sistemática es un metaanálisis porque todavía no existen lo suficiente evidencia para metaanalizarlos. Quizás solamente encontró un ensayo clínico o dos ensayos clínicos y el resto fueron puras revisiones puros estudios observacionales netamente, ¿no? Entonces es diferente el peso, porque en uno tú controlas la variable, en el otro no. Entonces eso es un problema, ¿no? Muy bien, vamos ahí a ver. Entonces, ya tenemos estas tres situaciones. Estas tres situaciones. A ver qué dicen por ahí. Eh, Buenas tardes, los artículos Cochrane. No siempre. Usualmente Cochrane se basa en revisiones sistemáticas, pero también pueden encontrar ensayos clínicos. También pueden encontrar algunos ensayos clínicos publicados en la base de Cochrane. Pero los de Cochrane se especializan y su tope son las revisiones sistemáticas. Entonces, también creo que es importante que busquen en ese repositorio, ¿no? Cochrane. Y ahí Sandra nos está compartiendo algunas formas de revisión, ¿no? Muchas gracias, Sandra, por el aporte. Perfecto, entonces vamos ahí. La mejor evidencia disponible, la práctica hospitalaria ya hemos visto y las preferencias y valores del paciente. Entonces, tenemos al caso una revisión sistemática que recluta ensayos clínicos y estudios experimentales. Sin embargo, tendríamos que evaluar la calidad de dicha revisión sistemática. Ojo, no es porque una revisión sistemática te diga, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Nuestra conclusión es que sí está a favor del tratamiento. Y no por esa conclusión tú te vas a guiar y recomendar ese tratamiento, ¿no? Hay que leer correctamente toda la revisión sistemática. Por otro lado, la práctica clínica indica si se debería realizar el movimiento o la posición de pacientes que están postrados por largo tiempo. La experiencia también les dice a ustedes cómo deberían hacerlo, en qué posición, cuál sería la posición más cómoda. Y esa experiencia puede derivar hacia un nuevo estudio, y eso sería muy interesante. Por otro lado, las preferencias y los valores del paciente, pues, ¿no? Lamentablemente un paciente en UCI a veces no puede, o pucha, en la mayoría de situaciones no puede tomar las decisiones adecuadas en base a sus tratamientos o métodos diagnósticos, procedimientos, pero la familia tiene que estar bien informada. Y todos los movimientos tienen que ser bien informados para la familia. ¿Sabes qué? Vamos a movilizar al paciente porque de otra forma van a generar algunas úlceras por presión. Entonces se va a hacer ese movimiento, ¿no? Porque a veces, pues ustedes saben que el paciente pues, no ha estudiado medicina, no ha estudiado enfermería.
por lo tanto no sabe lo que pueden estar haciendo, es mejor explicárselo para que él también sea libre de decidir, ¿no? Quizás por ahí ustedes le pueden recomendar algún tipo de colchón, ¿no? Y eso es importante, por ejemplo, esa parte del colchón sería muy interesante revisarlo adecuadamente, ¿no? Antiescaras se llama, ¿no? Entonces sería muy interesante revisarlo si es que funciona o no funciona. Algunos me van a decir que sí, seguramente, ¿no? Pero hay que, nuevamente, hay que basarnos todo en base a evidencia. ¿No? Entonces, eso, básicamente eso, explicarle al paciente, al familiar del paciente que puede generar algún tipo de complicación como una infección localizada posiblemente. Loren pregunta, ¿cuál información es la mejor para un metanálisis, ensayo clínico, estudio experimental o otro? En general, los ensayos clínicos. Lo mejor es ensayos clínicos. Si ustedes encuentran una revisión sistemática de ensayos clínicos, es el tope. Es lo mejor que pueden encontrar. Si es que no, pues basen sus decisiones en base a posiblemente otros revisiones temáticos o a uno o dos ensayos clínicos que encuentren, ¿no? Revisiones temáticas de reporte. Sí, sí, se puede hacer revisiones temáticas de reporte de caso, claro que sí. En sí, el portal de revisiones temáticas no te menciona alguna cantidad mínima, ¿no? Pero lo ideal es pues que sean por lo menos unos 400 o 500 casos, porque no tiene sentido que me hagas una revisión sistemática de reportes de caso cuando me vas a presentar 4 reportes de caso. Eso no tendría ningún sentido, no genera nada. Pero en cambio, si es que ya reportas 300, 400, 500, ya se puede hacer siquiera una decisión en base a 300 pacientes y eso cambia la situación, ¿no? Entonces, va a depender mucho incluso del tipo de enfermedad, del tipo de complicación que tú estás buscando en tu reporte de caso, ¿no? No hay algo estricto, pero lo ideal es que objetivamente sea útil la revisión sistemática. Muy bien. La toma de decisiones en salud entonces, ¿no? Hemos encontrado una situación problemática, la úlcera por presión, hemos buscado la información necesaria y ahora vamos a tomar nuestra decisión basada en la evidencia. Recordamos que todas las decisiones se basan en la literatura científica, pero no limita al quehacer profesional de la salud. O sea, si ustedes encuentran una literatura y ustedes creen que lo que ustedes en su expertise es mejor, hay que tratar de buscar la literatura que apoye su teoría, porque de otra forma, pues simplemente estaríamos basándonos en algo no objetivo. Con esto no les quiero decir que ustedes dejen de tener esa pericia médica o esa pericia la toma de decisiones de salud, no necesariamente en evidencia, sino en lo que ustedes han ido cosechando, sino que apóyense de la literatura científica y vean qué es lo que hicieron otros profesionales de la salud. Y sobre todo, pues no todos estamos en proceso de aprendizaje, así que esto va a ser muy beneficioso no solamente para ustedes en el ámbito de conocimiento, sino también va a sobreponer los beneficios sobre los riesgos del paciente, y creo que eso es lo que todos estamos buscando. Entonces, ¿no? Nosotros, ¿cómo sabemos que estos documentos están realmente realizados, ¿no? Acá podemos apreciar, como les dije en un momento, cada uno de estos ensayos clínicos, ¿no? Cada uno de estos es un ensayo clínico, acá están los datos, cada uno de los pacientes, cada estudio va a tener una calidad de evidencia. Si estos estudios están mal hechos, tu revisión sistemática va a tener un resultado mal hecho. Bueno, no mal hecho por ti quizás, sino mal hecho porque pues la evidencia que has encontrado no fue la adecuada. Tú lo único que hiciste fue recopilarla y emitir a tu valoración pues una recomendación en base a la literatura previa. Pero para eso, ¿qué se hace? Se hace una herramienta, bueno, se hace uso de una herramienta para evaluar el riesgo que puedes tener al incluir ese estudio. Por ejemplo, no hay algunos temas, hay algunas cosas que es importante. Por ejemplo, si es que este es uno de los que a mí me parecen muy importantes, el reporte selectivo. El reporte selectivo de los pacientes. Porque a veces, ya, esto no debe pasar, ojo, esto no debe pasar en los ensayos clínicos, que a veces sucede, principalmente si es que hay un conflicto de interés, ¿no? Por ahí, por una farmacia, por alguien que lo está financiando, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente, que hay un reporte selectivo de los pacientes que dieron resultados positivos a tu tratamiento, ¿no? ¿Y cómo se evalúa eso? De acuerdo a la aleatorización en principal, la aleatorización y los cegamientos que puedes darle tanto al paciente como a tu equipo, ¿no? Entonces, eso también es algo importante, ¿no? Hay que cegar a los participantes y hay que cegar el outcome, o sea, no saber si es que el outcome se desarrolló o no, ¿no? Entonces, todos estos conceptos son netamente importantes, ¿ya? Y hay una herramienta que evalúa cada uno de estos aspectos, que es la ROB, ya la Raskov Bias, para ensayos clínicos. Y yo les recomiendo que lo puedan leer. El ROB tiene toda una guía para que ustedes puedan emitir su juicio en base a esa herramienta, ¿no? Que este juicio también puede ser muy subjetivo, porque es un juicio que ustedes le dan un puntaje, ¿no? O sea, ustedes como autores pueden darle un puntaje. Sin embargo, pues puede ser que ese puntaje también no esté correctamente dado.
Muy bien. Pregunta James, espero que esté pronunciando bien James. ¿Cómo nos sirve el uso de inteligencia artificial en la revisión sistemática? Bueno, ahorita no hay una herramienta adecuada para la revisión sistemática, o sea, para la toma de decisiones en base a revisión sistemática. Hay para hacer revisiones sistemáticas sí hay muchas inteligencias artificiales. Sin embargo, para la lectura o para la apreciación es muy complicado, porque justamente ahí se juega el expertise del clínico, ¿no? Si le voy a preguntar a una inteligencia artificial si debo o no debo utilizar esta revisión sistemática, pues ahí perdería todo el sentido de la medicina basada en evidencias, porque ya estaríamos quitando la bolita del expertise médico, ¿no? Del expertise clínico, el expertise del profesional. Entonces creo que eso es algo muy importante. Creo que eso va, si es que tu pregunta va más orientada a qué herramientas nos sirven para realizar revisiones sistemáticas, hay un montón. Hay un montón. Desde herramientas que te ayudan a monitorizar tus referencias hasta herramientas que te ayudan a hacer el análisis si es que quieres un metaanálisis, ¿no? Sí, hay un montón. Bueno, entonces ya, como para terminar, vamos a ver esta serie de pasos, ¿no? Entonces hicimos nuestra búsqueda de la información. Recomendable siempre utilizar PubMed, Medline, Scopus, Embase, Lilac, Cielo, utilizar todas las herramientas que nosotros tengamos a la mano. Para eso siempre tenemos el apoyo de biblioteca, entonces, por favor, todos ahí spameen, necesito revisiones sistemáticas, digan. Lectura crítica de los estudios encontrados, lectura crítica de revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, estudios de corte, lean correctamente, no necesariamente todo lo que está publicado no quiere decir que está bueno. Y eso es algo importante. Recuerden que todos somos humanos, todos podemos equivocarnos y en las publicaciones siempre van a haber errores. Entonces sean muy críticos a la hora de tomar una decisión en base a algo que ya está publicado. Ya, para eso hay que utilizar bastante la lectura crítica de los estudios encontrados. Trasladar la información a la realidad hospitalaria. Porque esto sucede bastante, ¿no? Pucha, que en Estados Unidos se utilizan lo último del último. Sin embargo, en Perú no hay esa posibilidad. Trasládalo aquí. Trasládalo. ¿Cómo puedes hacerlo posible? Ya bueno, no se puede, no tenemos acceso a ese tipo de herramientas. Entonces, tú puedes generar esos reportes de qué herramientas tienes a tu mano, a tu alcance, y cuál es la eficiencia, la eficacia de esas herramientas para tu quehacer diario. Porque he visto muchas situaciones de precariedad y las he vivido también, y lamentablemente pues no hay reportes, ¿no? ¿Cómo se las arregla el personal sanitario para poder darle algún tipo de asistencia al paciente? Y sin embargo, pues son elementos no aprobados, ¿no? Imagínense si el Digemit se diera cuenta que a veces no hay insumos y tienen que arreglárselo ustedes de manera artesanal, que sí las hay, ¿no? Entonces, es una realidad que lamentablemente no podemos escapar. Entonces, toda la información que ustedes recolecten de fuente extranjera, traten de acoplarlo a Perú. Siempre hay que tratar de, o bueno, desde el país de donde nos estén viendo, traten de acoplarlo a su realidad. Si ustedes no tienen ningún problema, pues utilícenlo, no hay ningún problema, pero si es que no, hay que evaluar eso, ¿no? Beneficios sobre riesgo y sobre todo costo-efectividad, que eso ya es un poquito más de evaluación de tecnologías sanitarias, ¿no? Tomar la mejor decisión y reportarla. Asegurar que esa decisión que ustedes tomaron fue la mejor, ha sido la correcta, y si no fue la mejor, hay que reportarla. Porque imagínense, ¿no? La literatura dice que tenemos que hacer este tratamiento o este manejo, ¿no? Pero todos los pacientes fueron mal. ¿Por qué está pasando eso? Si la literatura te dice eso, reporten eso. Y eso es muy importante para que otras personas se den cuenta que puede sucederles lo mismo. Otros médicos, otros profesionales de la salud se den cuenta que puede suceder algo que no está estipulado en la evidencia y que tomen sus precauciones, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante, que reporten todo lo que ustedes crean conveniente. Vamos a ver los puntos finales, entonces ya para terminar, espero que esto quede claro. La toma de decisiones de salud se tiene que basar en la mejor evidencia y esa evidencia tiene que aumentar los beneficios y disminuir los riesgos hacia el paciente. Debe de tener respaldo para la realización. Debemos tener los recursos, el personal y las herramientas adecuadas, si no, de otra forma estamos en un vacío. Si no existe dicha evidencia, hay que reportar los hallazgos que creamos conveniente. Generar evidencia a partir de la experiencia del hospital, pues es importante, porque de otra forma no existiría la medicina basada en evidencia y menos la práctica basada en evidencia, ¿no? Es importante discernir entre la evidencia de calidad y aquella que no cumple con los estándares mínimos. Para eso yo les recomiendo realizar una capacitación o bueno, ¿no? Seguir a la página que seguramente vamos a tener más sesiones sobre lectura crítica de artículos, ¿no? Y tomar la decisión adecuada en base a sus artículos. Es importante que aquel manejo, que a pesar de estar respaldado por la evidencia, no funcione, se reporte adecuadamente, ¿no? De esta forma, contribuimos a que dicho manejo continúe recomendándose. Caso contrario, si es que no funciona, hay que reportarlo.
porque estaríamos diciéndole a la comunidad que puede suceder ese efecto de que no funcione. No sé si sea por la culturalidad, no sé si sea, justamente abajo lo menciono, ¿no? Que la variabilidad cultural puede ser un factor decisivo para el éxito de una terapia o manejo. Puede ser un tema netamente étnico, puede ser un tema netamente de adaptación, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que ustedes no pueden manejarlo, pero pueden reportarlo y describir correctamente su población. Leamos y cuestionemos todo lo que tradicionalmente aprendimos. Si en la universidad te han enseñado algo, algún tratamiento en base a su experiencia, hay que refutarlo, ¿no? Como todo. ¿Y en qué se basa esa recomendación? Creo que eso es algo muy importante. Y bueno, ¿no? La subunidad de investigación e innovación tecnológica junto con la idea de docencia también estamos abiertos ante cualquier consulta acerca de la literatura científica, la lectura crítica de evidencia, formulación de ideas para las revisiones sistemáticas y metaanálisis en base a su experiencia profesional, cosa que ayudaría bastante, ya que muchas de las decisiones que a veces se toman acá se basan no en una evidencia con un peso fuerte, ¿no? Entonces creo que esto podría ayudar bastante a ustedes como decisores en la parte clínica, ¿no? Perfecto. Bueno, es una imagen de un capibara porque me encantan los capibaras. Eso sería todo. Si es que hay alguna pregunta puntual, pues agradecería mucho que la hagan porque ya creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo. Muchísimas gracias. Víctor, muchas gracias por tu interesante ponencia. Realmente hemos aprendido mucho, siempre seguimos aprendiendo acerca de todo lo que tiene que ver con investigación, literatura científica y bueno, hemos tenido bastante participación y conectados desde diferentes partes de nuestro país y del extranjero, ¿no? Tengo palabras de felicitación, muy interesante, muchas gracias, muchas gracias. Recuerden que la ponencia se va a editar y la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de la biblioteca. Sigan el canal de WhatsApp de la biblioteca para que se enteren de todo lo que hacemos y también de cómo vamos a replicar esta actividad. Vamos a seguir realizando más talleres, más capacitaciones. Estos talleres son cortos, son breves y muy puntuales y cada mes vamos a tocar diversos temas. En el mes que viene, en el mes de mayo, ya vamos a ver todo el tema de lectura crítica, tanto de guías de práctica clínica, de revisiones sistemáticas y de otros estudios. Así que por favor síganos y recuerden, es muy importante para nosotros que nos apoyen con el registro de asistencia, ya que de esa forma llevamos un control de todas las actividades que realizamos y podemos continuar con más actividades, ¿no? Nosotros lo estamos desarrollando de forma libre para que participe no solo personal del instituto, sino también personal de otras instituciones que tienen interés en aprender y que esta es una plataforma que los va a ayudar para que ustedes puedan acercarse al tema de investigación. Si todavía están en el nociones, nosotros vamos a tener otros cursos, ¿no? También para poder iniciar talleres y capacitaciones cortas desde búsqueda bibliográfica, ¿no? Así que nuestros cursitos o nuestras pequeñas clases son muy variados, muy diversos y siempre disponible para todo aquel interesado. Por favor, si no han completado su asistencia, les agradecería que me apoyen con el registro de asistencia. Recuerden que en salas hemos llegado casi a los 170 y en asistencias tengo solo 133. Entonces, los que no han completado, por favor, si lo pueden hacer. Y nuevamente, Víctor, muchas gracias. Por favor, Víctor está compartiendo en pantalla su correo. Lo pueden seguir también en redes sociales. Así que tomen una captura. Ahí ya tienen el correo, lo siguen en redes para que si tienen alguna consulta adicional, algún interés en realizar alguna investigación, también se puedan comunicar con él. Nos saludan desde Arequipa, desde Ecuador, desde Colombia. Interesante. Felicitaciones al ponente por la claridad y sencillez para exponer el tema. Pero Víctor ha sido muy didáctico. Hemos aprendido mucho el día de hoy. Y Sandra que ya varias veces nos acompaña, excelente presentación. Ojalá se amplíe la información con un curso de revisiones sistemáticas. Sí, tal vez más adelante nosotros estructuremos algún curso ya más elaborado para que
se pueda trabajar el tema de revisiones sistemáticas, ¿no? Hay revisiones sistemáticas y hace práctica clínica y otro tipo de estudios. Pero por ahora vamos a enfocarnos en algunas nociones y también en la parte de lectura crítica, que como indica Víctor es muy importante. Es muy importante el tema de lectura crítica. Entonces, este tema lo vamos a ir profundizando en las sesiones que vienen. El correo está en la pantalla, se está mostrando. Saludos desde Loreto. Muchas gracias, Jan. Por favor, para nosotros saber desde dónde nos acompañan, siempre es importante su asistencia. Listo. Víctor, muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy y estaremos agendando una próxima capacitación acerca del tema de lectura crítica. Gracias. Listo. Gracias a cada uno de ustedes por su asistencia y nuevamente muchas gracias por la invitación. Un abrazo y qué bueno que hayan disfrutado la tardecita. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias a los participantes y nos reencontraremos ya en próximas sesiones. Gracias.